Como, saben, seguimos en el devocional, en segunda de Crónicas, 12 del 1 al 16 es el capítulo que vamos a ver hoy. Entonces les voy a compartir la, el pasaje de hoy, que dice así, en segunda de Crónicas 12, ¿no? Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se había rebelado contra Jehová en el quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Y con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, susquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semanías, Semaías, a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban unidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino la palabra de Jehová a Semaías, diciendo, se han humillado y no los destruiré. Antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por manos de Cesar. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Y todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos el rey Roboam hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los guardias y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén. Y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel, para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros de los profetas de Semaías y del vidente Ido, y en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante, y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. Bueno, eh, este pasaje para mí fue tan lindo poder analizar y que el Señor me hable a través de él. Porque bueno, vemos en el versículo 1 cómo Roboam ya había consolidado su reino, pero dice que dejó la ley de Jehová. Ese había dejado, él había dejado, dice que confió en su propia fuerza. Cuando ya estaba toda la ciudad, en los capítulos anteriores vimos cómo él amuralló todas las ciudades y hizo todo en su fuerza, y ya tenía la seguridad. Él simplemente dejó la ley de Jehová, no se acordó más de él. Ya
como ya había aprendido a manejar un poco a su manera, ya tenía la seguridad, en ese momento él ya se había apartado. Y en el versículo 2 las consecuencias de esa rebeldía, porque dice que él se rebeló. Esa rebeldía no es simplemente decir, ya no te sigo, Dios, sino a veces esa rebeldía puede ser un poco más pasiva, eh, en la que es ya no buscarlo a Él, en la que es eh, dejar cada vez menos tiempo hacia Él, menos, ya no buscarlo intencionalmente, sino irlo dejando de lado. Y entonces ahí vienen esas consecuencias, ¿no? Viene el ataque y un sinnúmero, dice, de personas que vienen contra él y este rey. Y a pesar de que él tenía, en el versículo 4 vemos que a pesar de que él tenía las ciudades fortificadas y el reino consolidado, ya no tenía la presencia del Señor, ya no tenía, ya estaba, ya el Señor les había dicho, ellos mismos le habían pedido al Señor que se vaya, o se habían revelado. Y entonces ya fueron las ciudades tomadas y esa falsa seguridad que Roboam había tenido se cayó. Todo lo que él había construido, a lo que él se había dedicado un poco, ya no tenía protección, ya no tenía eh, esa seguridad de su reinado. Y entonces, ¿qué pasó? Que en el versículo 5 se muestra que están reunidos. Al rato que están reunidos, por causa de Isaac, eso significa que ya estaban como un poco desesperados, preocupados. Ahí es cuando el Señor viene y la misericordia de Dios se muestra, ¿no? Porque dice que Él habló. No, no dice que ellos le buscaron, no dice que ellos estuvieron ahí para reunirse y preguntarle al Señor, no. Ellos estaban preocupados y el Señor ahí les habló y, y les dice lo que estaba pasando. Y le dice, porque vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisá. Mm, Esto es hermoso porque vemos cómo Él es el que nos busca y siempre nos ha buscado cuando nosotros nos alejamos, cuando estamos un poco distanciados, el Señor nos busca, nos llama la atención, nos dice, nos está recalcando. Vemos que en el corazón del Señor está el anhelo de una relación, pero también nos dice la verdad y nos puede confrontar y nos dice, bueno, ustedes me dejaron, yo también. Y después, en, en el versículo 6 vemos que ellos se humillaron. Y los príncipes de Israel se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de se han humillado y no los destruiré. Antes los salvaré. De nuevo vemos cómo el humillarse delante del Señor es la clave. Es la clave porque es reconocer que hemos fallado, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestro mal camino, reconocer nuestra posición actual. A veces cuando utilizamos el término humillación, él me humilló y parece una connotación fuerte o fea, pero el humillarse delante del Señor es reconocer el estado en el que estamos. Y Roboam estaba haciendo eso. Reconoció y dijo, sí, estamos mal. Y el Señor mira, y el Señor miró, y su misericordia se hace de nuevo presente, su misericordia de nuevo no, se manifiesta, y le dije que ya no
y que ya no iba a destruir. Pero vemos que el Señor sí estaba con ira. Y la ira de Dios es distinta, porque en las características de eso vemos que a pesar de que Él estaba enojado, Él nos buscó, a pesar de que no le agradaba y todo lo que le habían dejado, Él les buscó. Vemos que a pesar de que estaba con ira, el Señor mira el corazón, miró que se humillaron y tuvo misericordia. Y a pesar de eso, la ira normalmente, nuestra ira humana nos lleva a responder de una manera eh, con rabia, con enojo, con ahora te quedas ahí y vas a ver lo que haces, sino que aún cuando el Señor está enojado, tiene misericordia. Y eso es tan lindo porque muestra la corrección también. Muestra cómo Él busca corregir a su pueblo y formar el carácter. Y por eso la respuesta del Señor, y dice, lo salvará en breve y no se derramará mi ira, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Y cuando yo meditaba en esta parte, la primera cosa que se me venía a la mente era el valorar. El Señor quería que supieran, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre servir a los unos y servir al Señor? Y a veces nosotros somos iguales, no sabemos distinguir, no valoramos, no dejamos de lado. Pero esa era la corrección del Señor. Si nosotros el servir a las naciones, a los reinos de las naciones, es lo que era servir a los falsos dioses. Si nosotros decidimos servir a, a esos falsos dioses, que puede ser el ego, eh, nuestra propia carne, y tener la seguridad en nosotros mismos, en lo que nosotros hacemos lejos del Señor, sin consultarles y ponerle primero a Él, podemos tener como resultado esa esclavitud, la esperanza y seguridad falsa o emocional que en cualquier momento se acaba. Y eso era lo que representaba, esa esclavitud, ese cansancio, no tener esperanza, no tener nada en un futuro para luego estar sufriendo. Esas eran las consecuencias. Pero el pueblo de Israel y Robán no había valorado eso y ahora tenían que vivir las consecuencias de eso. Y en cambio, ¿qué podemos tener sirviendo al Señor? Es justamente su presencia. Vemos cómo el Señor con su pueblo hace pactos que, que me asombra. A mí realmente me asombra todos los pactos que el Señor decide hacer por su misericordia y por su amor sin nosotros merecer. Nos da esa libertad de ya no ser esclavos del pecado, ya no ser esclavos, sino más bien justamente lo que cantábamos ahorita, que era el ser hijo de Dios, es vivir para propósitos eternos. Eso es vivir en el servicio al Señor. Las consecuencias o las bendiciones que podemos tener. Pero eso el pueblo tenía que aprender y por eso el Señor tenía, aunque eso no era el propósito, tenía que dejarlos para que poder formar el carácter. Y entonces en el versículo nuevo vemos como el Señor ya dice que Sisac ya tomó los tesoros de la casa de Jehová, de la casa del rey, se llevó todo, se llevó los escudos. Y a mí me asombraba porque yo le decía, como yo veía y decía, Señor, tú no te pusiste a rescatar las cosas de tu casa, de la casa que te habían construido, porque las cosas materiales, el Señor como que dijo, bueno, permitió que se llevaran como consecuencia, pero porque Él prefería la corrección. Y a veces eh, el Señor es así, ¿no? Muchas veces nos quita cosas para podernos corregir, para podernos formar.
llamar nuestra atención y decirnos, lo que me importa es tu corazón, lo que me importa es estar, lo que me importa es la intimidad contigo antes de cualquier otra cosa. Y en el versículo 12 vemos que dice que cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. La humillación aparta la ira de Dios, aparta el enojo de Dios. En toda la Biblia podemos ver que cuando el pueblo se humilla y la promesa de Dios, ¿no? Que si nosotros nos humillamos, nos volvemos a Él nos escucha. Y, y vemos la importancia del humillarnos, de reconocer reconocer nuestro pecado y volvernos hacia Él. De que nuestro corazón se muestre de nuevo hacia Él. Pero qué lamentable en el versículo 14 cuando Él dice, Él hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Bueno, en el 13 vemos que ya da como las conclusiones finales de su reinado. Tuvo 17 años reinando. Jehová escogió, o sea, está lindo porque la misericordia de Dios se manifiesta así de una manera increíble, de una manera que no, yo al menos no puedo entender por qué tanto amor y tanta misericordia. No merecemos muchas veces y el Señor ahí decide habitar y ahí permanece y sigue formando el carácter en nosotros y esa puede ser nuestra confianza, esa debe ser nuestra confianza. Que el Señor es fiel y misericordioso y sus promesas permanecen para siempre. Bueno, y en el 14, como vimos que no se dispuso su corazón para buscar. Eso es lo que el Señor buscaba con Roboam, lo que el Señor busca con nosotros. Y todo el tiempo está llamándonos a eso, a que nos dispongamos para buscarlo. ¿Qué significa buscarlo? Buscarlo es disponer el tiempo, un tiempo de calidad, disponer en nuestro corazón, darle a Él lo que se merece, ser sinceros, humillarnos delante del Señor. Esa intención de nuestro corazón, nosotros nos levantamos a las 5:30 para poder buscarlo en grupo, en nuestro devocional, pero el Señor quiere también una intimidad personal, entonces no es conformarnos quizás con este tiempo de 1 hora que en conjunto tenemos, sino nosotros disponernos a buscar en su palabra, nosotros cada uno en su cuarto, en su espacio, leer su palabra para que Él nos diga qué es lo que quiere decirnos. Que personalmente, que nosotros al leer la Biblia, que Él nos revele, que tengamos esa relación no por medio de que alguien más nos explique, sino que Él de manera personal nos hable. Buscarlo significa buscar su presencia, su visión, sus propósitos, sus planes para nosotros en nuestra vida. Y nadie más nos puede estar diciendo, el Señor te quiere para esto y estarnos confiando, sino que el Señor nos pueda decir, yo te hice con estas habilidades, yo tengo estos propósitos contigo hoy, este año, este mes, que Él nos vaya diciendo. Eso es disponernos a buscar. Vemos aquí un ejemplo en el que el rey no se dispuso y cómo termina también acarreando a todo un pueblo. Pero nosotros, de manera personal, debemos buscarle al Señor, para que en los lugares donde nosotros estamos, nuestros hogares, las empresas, el empleo, las relaciones, podamos aún manejarla a la manera que el Señor quiere. Y la clave es el buscar al Señor. También nos habla de el perseverar en esa búsqueda, porque al principio Roboam lo hizo de alguna manera,
pero luego cuando él puso su confianza, ahí se perdió. Entonces es disponer el corazón para buscarlo en todo tiempo. Cuando estamos completamente perdidos, que es lo que normalmente hacemos, y aún cuando ya tenemos las ciudades fortificadas, cuando ya tenemos consolidado el reino, ahí también debemos buscar y perseverar en humildad. En todo momento, no ser constantes para, para que nuestro ego no nos gane y nuestra seguridad falsa en las cosas también nos gane, sino que nuestra seguridad esté basada en el Señor, en someternos a Él, a su palabra, a su voluntad, a sus propósitos. Como les decía, y la humildad es clave en todo momento para buscarlo y para reconocer nuestro pecado. También vemos que Roboam pasó ocupado, ¿no? Pasó haciendo cosas, fortificando sus ciudades. Y nosotros también podemos estar haciendo un montón de cosas. Pero lo importante no es construir en nuestra propia prudencia, sino en el Señor. En no permitir que esas cosas nos alejen del Señor. Que cómo estamos construyendo, que cómo nosotros nos vamos preparando quizás nuestros éxitos eh, y nuestras actividades en el día a día, siempre las vayamos entregando al Señor y haciendo a su perspectiva, a su manera. Para mí esto fue como tan lindo y tan hermoso entender que el Señor, eso es lo que busca nuestro corazón. Buscaba que este rey más fuera, su corazón se ha entregado para poder dirigir al pueblo. Él, pero no supo hacerlo, no supo hacerlo porque no entregó su corazón. Y yo les invito a que en este tiempo nosotros podamos eso, entregarle nuestro corazón, podamos entregarle todo lo que estemos haciendo, podamos decirle, Señor, lo más importante en todo este tiempo, en todo lo que hacemos, en cada cosa, Señor, es tu presencia, que sin su presencia no queremos movernos, que no queremos quizás ser esos rebeldes pasivos que, que lo van despojando poco a poco de su corazón, de nuestro corazón, que no queremos despojarlos de nuestro corazón, que, que la intimidad, que el escuchar su voz es lo más importante, que el ser guiados por Él es lo más importante, más que cualquier otra cosa, más que construir las murallas de una ciudad. Y, y bueno, no sé si alguien quiere decir algo adicional, quiere algo que el Señor le haya hablado, quisiera complementar, sino para poder orar.